queridos hermanos en el sacerdocio, queridos hermanos también en el episcopado, hoy que recordamos especialmente a don Braulio, que cumple aniversario de su ordenación episcopal el día 20 de diciembre. Si Dios quiere, esperamos ir a visitarlo para felicitarle personalmente, porque sabéis que él está ingresado en Madrid. Esperemos que, si Dios quiere, todo sea para bien y se recupere lo más pronto posible. Mi saludo también especialmente a los tres obispos que tenemos aquí con nosotros, don Ángel Rubio, don Ángel Fernández y también el obispo de Cienfuegos en Cuba, don Domingo, que me alegra muchísimo saludaros y me alegra pues que participéis de este retiro, junto también con todos los sacerdotes y también con todas las religiosas o consagradas que quieren estar presentes, como estamos haciendo, especialmente también la Confer, que quiere sumarse, algunas de las consagradas y de los consagrados se quiere hacer presente en este retiro. Retiro que de Adviento, tocando ya la Navidad, donde la figura fundamental es la Virgen. Le esperó con inefable amor de madre. Le esperó con inefable amor de madre. En el Adviento, Jesús se presenta como el eterno viniente, es decir, el que está viniendo siempre. Lo mismo que en la Pascua es el eterno viviente, el que vive para siempre, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Podemos decir que en el Adviento tenemos esa triple venida que se va a recrear en toda la liturgia de la Iglesia. Ha venido hace 21 siglos, por lo tanto celebraríamos el cumpleaños de Cristo, podríamos decir. Está viniendo, y el prefacio tercero lo explica perfectamente, constantemente, y va a decir en cada persona y en cada acontecimiento, lo cual unimos a esa frase preciosa de Benedicto XVI, que se comienza a ser cristiano con un encuentro, con un acontecimiento con Cristo, que te cambia la vida, te cambia el paisaje, te cambia el corazón. En esa línea también de que el Papa Francisco en Dilesis nos ha dicho que la clave de nuestra vida está en que nos amó, en volver al corazón. Eso dice el Papa, volver al corazón. Una archidiócesis sin corazón, un seminario sin corazón, una parroquia sin corazón, un sacerdote sin corazón, un consagrado. Porque como es verdad, el corazón expresa la interioridad de la persona, expresa todo y cuando miramos a Jesucristo es la persona amando desde su interioridad. Y de hecho el Papa Francisco dice que incluso en el lenguaje más coloquial se utiliza la palabra corazón y pone un ejemplo precioso, el ejemplo de Sansón y Dalila, cuando realmente ella y él tienen esa relación, pero no le acaba de contar cuál es el secreto que tiene, por el cual tiene esa fuerza tan grande. Cuando se lo cuenta, su mujer le dice: ya sabía yo que tú no te reservas nada del corazón. Yo sabía que te faltaba algo de confianza. Yo sabía que tenías que abrir tu corazón, ¿no? Por lo tanto, incluso en el lenguaje más coloquial y podríamos decir más sencillo y más normal, la palabra corazón expresa esa interioridad de la persona vista en su totalidad, ¿no? Eso que decía José Luis Martín Descalzo, lo mejor que se puede decir de una persona es vaya corazón que tienes, y lo peor que se puede decir de una persona es que no tienes corazón. Y eso sería un poco como los tres grandes venidas de Jesús. Los tres grandes protagonistas que hemos estado viendo son, por supuesto, el primer gran protagonista del Adviento es los profetas, que todo les anuncian, Juan Bautista, que le proclama próximo y señala después, y que para nuestra vida sacerdotal y de vida consagrada tiene mucha importancia, porque es la profunda humildad de que conviene que Él crezca y yo disminuya. Y por último, María, que le esperó con inefable amor de madre. En ella me voy a centrar para ayudarnos en nuestra vida sacerdotal,
en nuestra vida de seguimiento de Cristo. ¿Qué nos tiene que decir a nosotros hoy María, esta vicaría de Toledo, ciudad, vicaría también de la Sagra, que vienen a hacer su retiro, tocando ya la Navidad, donde nos felicitamos, donde contemplamos al amor de los amores que es Jesucristo, ¿no? ¿Qué significa esperar el misterio de la Navidad con inefable amor de madre? Luego vendrían las tres actitudes que estamos viviendo en el Adviento y que son propias de este tiempo y de la Navidad. La alegría, tiempo de alegría. Hemos celebrado el domingo Gaudete, pero junto con ese tiempo de alegría, un tiempo para vivir en la alabanza, vivir en el gozo de la alabanza también y en el gozo también de velar en oración. Quien no ora, quien no tiene una profunda relación con Jesucristo vivo y resucitado, pues quien no vela en oración, solo vela el corazón y el espíritu que es capaz de dedicar tiempo al que sabemos que nos ama. Nos centramos en la protagonista de estos momentos, que es la Virgen. Por eso la meditación se podía titular Las actitudes sacerdotales con María, nuestra Madre, que le espera con inefable amor de madre. La Virgen, nuestra Madre, nos enseña a vivir una vida de entrega, de una vivencia profunda sacerdotal con 4 puntos que voy a desarrollar y que están expresados en lo que la Iglesia nos ha propuesto en este tiempo ya cercana a la Navidad. Este tiempo en que María y José se ponen en camino, ahí estaría el famoso libro de Dobranczyński, La sombra del Padre, donde habla de las actitudes que tenían la mayoría de los que iban camino a ese censo, que era pues el capricho de un gobernador y que era algo que el Señor no le gustaba nada a Dios, los censos. Cuando hablan de los 2 pecados que tiene David, el rey David, el primer pecado que tiene es pecar en el adulterio con la mujer de Urías, gran pecado del rey David. Pero luego también habla de que el rey David cometió un pecado de los censos y también el Señor en cierta manera le corrige con un castigo. Y en ese pecado de los censos, ¿por qué es esa actitud? Porque mirad, los censos eran el presumir de los poderosos, era eso. Saber cuánta caballería tenían, cuántos hombres en guerra tenían, para hacer la guerra, no era más que para eso. Por tanto, era normal que al Señor no le gustase absolutamente nada los censos. Vamos entonces con la Virgen, con María nuestra Madre, que le espera con inefable amor de madre, que nos enseña a nosotros como sacerdotes a vivir en este retiro. ¿Qué 4 actitudes nos enseña María? Para ser realmente sacerdotes con corazón, para vivir en estos momentos en que la Iglesia diocesana abre la puerta con el Papa Francisco en Roma, pero también la abrirá el 29, donde ya estaremos en sínodo diocesano y pasaremos de un sínodo que nos hemos estado preparando y sensibilizando a un sínodo diocesano, el primer sínodo del siglo XXI en la archidiócesis, y probablemente el primer sínodo después del sínodo de Roma, del sínodo de la sinodalidad. Probablemente ninguna diócesis en el mundo, después de esa experiencia que ya nos han dicho cómo tenemos que potenciar nuestro sínodo diocesano, la Iglesia diocesana en Toledo, a la cabeza, pone en práctica lo que es ese sínodo diocesano. ¿Cuáles son las 4 claves que tenemos? Las 4 claves que tenemos. Pues mirad, las 4 claves que tenemos para vivir esa actitud con María, nuestra Madre, para vivir nuestra actitud sacerdotal. La primera es la Virgen oyente, la Virgen que escucha, la actitud del sacerdote que escucha, la actitud de nuestra vida sacerdotal que escucha, la actitud de la vida de un sacerdote que, como María, está en sintonía con el Señor. La clave de nuestra vida está determinada por lo que rezamos en las completas y es el mandamiento Shema Israel, escucha. La Iglesia le ha llamado a la Virgen oyente, que es lo mismo.
la Virgen escuchante que la Virgen oyente. Y lo ha vivido esa Virgen oyente y lo ha escuchado en esos momentos, lo ha escuchado la Virgen oyente concretamente en Marialis Cultus del Papa Pablo VI. Papa Pablo VI en Marialis Cultus habla de la Virgen oyente, de la Virgen que escucha la palabra. Nosotros también escuchamos los latidos de su corazón en la Eucaristía y escuchamos también lo que el Señor nos pide, ¿no? Y meditamos su palabra y oramos con su palabra. La Virgen que escucha la palabra de Dios. Puede haber un sacerdote que no escuche en sintonía al Señor. Esa escucha que también te lleva a escuchar a los hermanos, a escuchar a los hermanos, a escuchar también mi parroquia, a escuchar también la gente, a escuchar también las personas que vienen a comentarme sus problemas, ¿no? Aquí está con nosotros don Ángel Rubio, que cuenta siempre una anécdota que a mí me ayudó mucho. Cuando cuenta él esa anécdota con el cardenal Ratzinger, acompañó al que luego sería el Papa Benedicto XVI, aquí en Toledo, acompañó, y en ese acompañar fue también con él Martínez Camino, iba también con él distintos sacerdotes de Toledo, ¿no? Y Ratzinger era en aquel momento cuando don Marcelo, al que recordamos siempre con afecto y agradecimiento, tuvo ese problema con el Corpus Christi, que fue un problema muy serio para don Marcelo, que le hizo mucho sufrir, ¿no? Y había puesto en un sitio de la entrada a la catedral Corpus el jueves, ¿no? Y es muy bonita esa anécdota porque el Papa preguntó, que luego sería Papa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es esto, no? Y le dijo, se lo comentó don Ángel, y dijo el Benedicto XVI, un Papa profundamente que te escuchaba, te miraba, como el Papa Francisco, como hay que escuchar al pueblo de Dios, hay que escuchar a la gente, hay que escuchar, dijo el Papa, hay que escuchar. Por eso la primera actitud de nuestra vida tiene que ser esa escucha. Nuestra vida sacerdotal, nuestra vida de relación con Jesucristo, nuestra vida de oración tiene que ser una escucha del Señor que marca mi vida. ¿O va a marcar mi vida otras escuchas? Porque sabemos lo que dice el Señor en el Magnífica, ¿no? Que Él derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, ¿no? El Señor siempre derriba del trono a los poderosos de cualquier tipo y enaltece a los humildes. Por eso es tan importante esa escucha. Esa escucha. La Virgen escucha la palabra, hágase en mí según tu palabra. La actitud primera que tiene sacerdotalmente Jesucristo en el seno purísimo de la Virgen es: aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Hebreos 5 y Hebreos 10 recoge esta actitud de Jesús de la escucha del Señor. Si queremos realmente caminar juntos y si queremos realmente que nuestra vida sacerdotal sea transformada para vivir con los sentimientos del corazón de Jesús. Por eso también esta meditación se puede titular La Virgen de lo concreto, la espiritualidad sacerdotal de lo concreto, porque María hace una escucha concreta del Señor. Tenemos el peligro a veces de no ser concretos en nuestra entrega, de no aterrizar en nuestra entrega, de no aterrizar en nuestra vida, ¿no? Hablamos a lo mejor de oración, pero no somos capaces de estar una hora delante del Señor en una oración personal. Hablamos de saborear la liturgia, pero no somos capaces de saborear la liturgia de las horas, el oficio de lectura, ¿no? Hablamos mucho también de la escucha, pero a veces nos cuesta dedicar tiempo al confesionario, a escuchar a la gente que viene a pedir perdón y a contarnos sus grandes sufrimientos, ¿no? Por eso es la Virgen de lo concreto. Y esa es la espiritualidad de nuestra vida sacerdotal o de seguimiento de Jesús. Segundo, en esa concreción de María, la Virgen oyente, la Virgen que escucha, lo segundo es se decide. ¿Cuándo se decide María? Pues se decide en la visitación.
se puso en camino deprisa, se decide. Hay un texto en la vida de Santo Tomás Moro, aquella noche poco antes del martirio, que ella está pasando un momento de noche oscura, como diríamos, o como diría el hermano Rafael, lo estamos pasando canutas, que es una forma de decir la expresión no tan poética ni tan mística, pero real de la vida. A veces utilizamos lenguajes muy místicos, pero el lenguaje sencillo de la calle también expresa lo que está viviendo el corazón humano, ¿no? Y por eso dice Tomás Moro, y explica Tomás Moro, me decidí, fue la noche de mi decisión. Y es cuando comienza también y va al martirio por su fidelidad como San Juan Bautista a la verdad. Segunda clave de nuestra concreción de nuestra vida espiritual en este tiempo, que María se pone con José en camino. Lo concreto se tiene que hacer decisión. Hay cosas con las cuales tenemos que decidirnos a vivir y con las cuales tenemos también que quizás que cortar si no nos ayudan a vivir nuestra vocación sacerdotal. Porque hay que utilizar de las cosas que yo entienda lo que decía San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, tanto en cuanto me ayuden, tanto en cuanto me ayuden. Y ahí sería esta clave de la María se decide, aprisa, se pone en camino, va a la montaña que hemos meditado hace muy poquito, ¿no? Solo en la medida en que en nuestra vida nos decidimos, ahí está la santidad también como la explica Santa Teresa de Jesús, una determinada determinación. A veces vamos perdiendo fuelle en nuestra vida sacerdotal, vamos perdiendo ilusión, ánimo, vamos perdiendo eso que dice el Apocalipsis, el amor primero. Pero tengo contra ti ese que has perdido el amor primero, ese entusiasmo que no es el vino espirituoso y primero de la vida espiritual, que eso vale para poco. El vino primero es el que menos valor tiene. El que tiene valor es el vino que ha envejecido en la madurez de la bodega del amor. Ese sí que vino, sí que vale, y que es un vino de solera como nuestra entrega, que tiene que ser madurada en momentos y entregas de nuestra vida sacerdotal. Segundo punto, decisión, decidirnos. Decidí. Eso es fundamental en nuestra propia vida, porque es lo que hace María camino de Belén con José. Y es lo que hace cuando va. María no se queda en el éxtasis de su amor, sino es un amor que se hace servicio. Mirad esto, deberíamos plantear nuestra vida sacerdotal. Yo me he hecho sacerdote para el pueblo de Dios. Yo me he hecho sacerdote para los demás. Eso lo explica Pastores Davo Bovis, Juan Pablo II. Mi sacerdocio es para el sacerdocio de los demás, sacerdocio común de los fieles. Eso dice el Papa en Pastoris Davo Bovis. Yo me he hecho hasta los cartujos, tienen que celebrar la misa por el pueblo y por la gente. Si no, podemos tener un cierto peligro de irnos inutilizando para la pastoral. De tal manera que haya gente que ya no sepa ni qué pastoral hacer, porque ha perdido de vista que mi sacerdocio es para el sacerdocio de los demás, sacerdocio común de los fieles. Y esto María lo tiene claro. Jesús no se queda con Jesús, sino lo lleva, el primer Corpus Christi de la historia, ¿no? Decía Martín Descalzo. María, el primer sagrario viviente. Y María atraviesa el desierto de la purificación de Judea, pero va. Y eso es un poco lo que tiene que ser nuestra vida sacerdotal. Mi sacerdocio es para el sacerdocio de los demás. Y eso es un poco lo tenemos que tener claro, porque puede darse el caso que pasen los años, el tiempo, y ya haya sacerdotes que ya no sepan qué ministerio y qué pastoral hacer. No sepan qué hacer ya, porque no saben lo que significa la entrega a la gente. Y no saben a la gente que tenemos, claro que la gente que tenemos es la que tenemos, eso. Es la que tenemos, que por cierto en general son gente magnífica que quieren y que desean, que quieren, y los que tenemos a veces también en nuestras dificultades, pues también a ellos ha venido el Señor y ha nacido el Señor, ¿no? Cuando se reúnen todos los obispos de Europa con el Papa Juan Pablo II en el 25 aniversario del Concilio Vaticano II y explican preciosamente lo que es evangelizar. ¿Qué es evangelizar? No es montar tinglaos, está claro.
Evangelizar es decirle a cada persona que te encuentras en el camino de tu vida: Dios te ama, nos amó, Dios te ama, Dios ha venido por ti, Dios ha nacido por ti, Dios ha muerto por ti, Dios ha resucitado por ti. Tercero, la Virgen no solamente escucha y es oyente, no solamente se decide en una espiritualidad que nos ayuda a los sacerdotes en nuestra vida sacerdotal, sino tercero, obra. Y toda la vida de María es un actuar, es un obrar. Por ejemplo, lo va a hacer, y a mí me impresiona mucho, porque, no sé si habéis pensado, el signo que da el ángel es que encontraréis a un niño envuelto en pañales. ¿Por qué da ese signo? Podría haber dicho, pues mira, un niño envuelto en pañales. Mirad, los pañales significa primero la pobreza de que verdaderamente es humano, pero también de que ha sido cuidado por su madre que le ha puesto unos pañales. Es decir, no solamente expresa una realidad humana de Jesús, sino expresa un cuidado por parte de sus padres. Y esto es un poco lo que es nuestra espiritualidad sacerdotal. No es solamente el obrar, significa que yo tengo que cuidar, mirad, lo que no se cuida no se ama. Si yo no cuido mi parroquia a todos los niveles, si yo no cuido mi familia, si yo no cuido a mis hermanos, es que no les amo. ¿Qué expresa que tú quieres una realidad? Pues que les cuidas de verdad. Y eso es lo que expresa el obrar en un niño envuelto en pañales, que es una pobreza que ha cuidado María y José con actitudes sacerdotales. Ha cuidado encontrar. Y le van a encontrar así también los magos, los Reyes Magos. Ahora que acabo de llegar de Puerto Rico, me he encontrado con el único país donde toda la Navidad se celebra en torno a los santos Reyes Magos. Me impresiona muchísimo porque no había ninguna catedral, hasta el Parlamento allí tenían a la entrada grandes Reyes Magos, los santos Reyes Magos, que es una espiritualidad preciosa porque es el hombre que se pone en camino, los que se ponen en camino, los que se fían de su vocación, la estrella, y los que sobre todo, a pesar de los obstáculos, no se defraudan de que Dios ame tanto la pobreza. Porque podían haber dicho, como, vámonos todos de aquí, esto aquí como va a ser, este niño va a nacer Dios, el Mesías aquí en un pesebre, en un estable, vámonos, nos llevamos el oro, el incienso, la mirra y se lo damos a quien sea, primero que nos encontremos en el camino. Bienaventurados, dichosos, los que no se escandalizan de que Dios ame tanto a la pobreza y los pobres. Porque es así, un niño envuelto en pañales. Un niño envuelto en pañales. No es otra cosa nuestra vida. Y a veces nuestra santidad sacerdotal está envuelta también en nuestras pobrezas. Y a veces también nuestra santidad sacerdotal está envuelta en nuestros límites, nuestras enfermedades. ¿Cuántos sacerdotes con tantos límites, con tantas enfermedades? Y está dando la vida. ¿No fue el Señor más redentor cuando dijo las bienaventuranzas que cuando se clavó en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es más, la redención se consume siempre en una entrega que da la vida en medio del dolor y del sufrimiento. Por eso es tan importante este tercer punto, obrar. Mirad, no seáis sacerdotes de teorías. Sé sacerdotes que obran y que entregan su vida por amor. Y eso la gente se da cuenta enseguida. La gente tiene un olfato magnífico para descubrir lo que el Papa Francisco llamaba sacerdote con olor a abeja. Vale, es una expresión preciosa. Es verdad que se le ha dicho al Papa incluso que también hay que hablar mucho de olor a Cristo y después de olor a abeja. Porque como no tengas olor a Cristo ya me dirá qué olor a abeja vas a tener. Pero es verdad que necesitamos ese olor a Cristo y ese olor a abeja. Necesitamos que la gente nos vea que obramos, que les queremos. Os he contado muchas veces, y creo que no pasa nada porque lo vuelva a repetir,
aquella experiencia que contaba en el siglo de las misiones, que por cierto escribía el famoso padre Llorente, el famoso misionero de Alaska. Yo os he contado muchas veces aquello que vino en esa... Yo lo leí, tengo ese artículo, ¿no? En el cual pues un sacerdote joven, pues como pasa, con mucho fervor, le dijo al obispo: me manda usted al peor sitio de la diócesis. Estamos en el Líbano, peor sitio de la diócesis, el norte del Líbano. Ahora, por cierto, en guerra este país y con tantos conflictos o con tantas tensiones, ¿no? En Tierra Santa. Y el obispo hombre, no, recién salido, no el más, que sí, que me mande usted. Y le mandó al sitio más complicado de la diócesis, al sitio más complicado. Aquel hombre llegó y enseguida llevaban 20 años sin cura. Le había castigado el obispo sin 20 años sin cura. Y la primer telegrama, entonces eran telegramas que recibe de la comunidad, es este, ¿no? No queremos ni a este cura ni a ninguno. Por cierto, estaba dividida la comunidad. Había un núcleo de musulmanes, un núcleo de ortodoxos y una pequeña comunidad de católicos. Le escribieron los católicos: no queremos a este cura. Y el pobre hombre pues se fue. ¿Y qué se dedicaba? Como los buenos curas. Abría por la mañana temprano, tocaba las campanas, celebraba él solo la Eucaristía, no venía nadie. Y bueno, pues ya está ahí. Y después por la tarde procuraba visitar todas las familias. También característica de un buen cura, quien visita a los enfermos, las familias, quien está cerca de los que sufren, ¿no? Pues nada, no hacía ni caso, y después así pasó años, un par de años casi así. Fijaros si esto es tener amor, ¿no? Y un día pues llega una niña, después de tantas veces que le habían dado con las puertas en las narices, llega una niña y dice, era entonces antes del Vaticano II, mi abuela ha pedido la extremaunción, se está muriendo. Viene usted a darle la extremaunción y él se siente mal, siente que el corazón le falla, pero aprovecha y va, le da la extremaunción, va a la iglesia, y cae muerto. Como no iba nadie a la iglesia, esa noche pasa el cadáver delante del sagrario solo. Pero al otro día, toda la mañana, la gente notó que no tocaban las campanas. Bueno, se habrá cansado. Pero cuando llegó la tarde y ya no lo visitaban a las familias porque no había dejado de visitarla, decidieron las tres comunidades, la comunidad ortodoxa, la comunidad musulmana y los católicos, ir a ver qué pasaba. Y entraron y se encontraron con el cadáver. Allí estaba muerto. ¿Y qué hacemos ahora? Y hacen la siguiente reflexión de un santo. Este hombre nos ha querido, porque ha permanecido con nosotros. Nos ha querido, nos ha cuidado, ha estado a nuestro lado. Así que le metemos en la caja y que visite todas las casas de la parroquia, pero ahora muerto, pero que nos visite. Y le abrimos las puertas todos, los musulmanes, los ortodoxos, los católicos, ¿no? Y a mí me impresionaba mucho siempre este artículo que leí alguna vez, porque como termina el obispo es magnífico. Actualmente es la parroquia más fervorosa de toda la diócesis. Así termina ese artículo del siglo de las misiones. Por tanto, obrar. Obras son amores. A veces la única manera que tenemos de decirle a las personas que le amamos es permanecer en su amor. ¿Qué es lo que hace Jesús en la Navidad? Se viene a vivir nuestra vida, como vamos a rezar en el prefacio precioso de la vigilia de Navidad, de la noche, de la misa del gallo, y que es tan bonito y tan precioso, ¿no? A través de lo visible hemos llegado al amor de lo invisible. A través de lo visible hemos llegado al amor de lo invisible. Y cuarto punto y último. María oyente de la palabra, María se decide y va a la montaña prisa. María que obra con los pañales, le han envuelto en pañales. Fijaros que todo es lo concreto en la vida, porque tenemos el peligro en nuestra espiritualidad a veces de ser muy abstracto en el amor, muy abstracto, pero no somos concretos.
Y lo que nuestra gente quiere es concreción de la vida. Y lo que este ejemplo que os he puesto yo, ¿qué más concreto que este sacerdote que permanece delante de ellos y que está allí día tras día jugándose la vida? Y cuarto, que me parece que es fundamental también y que expresa lo que es nuestra espiritualidad sacerdotal de lo concreto, es que María y José y el niño acogen, esa acogida, acogen a los pastores, acogen a los magos, acogen también el mensaje de los ángeles y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Hacen la tierra a los hombres que Dios ama, ¿no? Se puede traducir. La acogida de todo el misterio de nuestra vida. Mirad, la santidad no es lo que yo me busco, sino lo que Dios me da. Es decir, a veces nosotros le planteamos a Dios lo que tiene que hacer con nosotros. Quizás todos los que estéis aquí como curas habéis tenido la experiencia de que Dios os ha llevado por donde ha querido. También a los obispos, a los 4 que estamos aquí en el retiro. Nos ha llevado por donde ha querido. Quizás quienes pensaron en estudios brillantes fueron a un pueblo, quizás los que pensaron en pueblos les mandaron a estudiar, quizás los que pensaron en ciudad están en el rural, quizás los que pensaron en el rural están en la ciudad, quizás los que pensaron en una cosa Dios le dio otra, quizás... Pero ¿y qué importa eso? Lo importante es que yo sea santo en lo concreto de mi vida. Es decir, en que yo descubra que los caminos por los cuales Dios me ha llevado han sido los mejores, porque han sido los que Dios ha querido, no los que yo me he empeñado. Yo la experiencia que tengo con sacerdotes que se empeñaron en cosas que no estaban en el proyecto de Dios, no han vivido su sacerdocio felices, no han vivido. Más bien ha habido a veces como un cierto rictus de amargura. ¿Por qué? Porque cuando tienes concedido, ¿y qué? Sin embargo, cuando una persona se plantea su vida sacerdotal diciendo, Padre, me pongo en tus manos, la oración tan bonita de Charles de Foucault, ¿no? Que ves que es una espiritualidad sacerdotal muy de lo concreto. No sé si sabéis que él pensó hacerse musulmán, Charles de Foucault, en el libro probablemente mejor que yo he leído, de los mejores libros que yo he leído sobre espiritualidad sacerdotal, ha sido de François Asís, precioso, Itinerario espiritual de Carlos de Foucault, que publicó Herder. Yo no creo que haya habido, mira que luego ha habido libros sobre él, pero yo creo que, no le llega a este libro de San François, Itinerario espiritual de Foucault. Él piensa hacerse musulmán. ¿Sabéis por qué no se hace musulmán? ¿Qué le atrae del mundo musulmán? Lo concreto. Porque era una espiritualidad muy sencilla. La limosna. ¿Qué no le atrae del mundo musulmán y por lo cual no se hace musulmán? Por supuesto, el desprecio de la castidad. No había castidad, ni hay castidad en el mundo musulmán. No creen en la castidad. Y eso le tiró para atrás. Y también la pobreza. Tampoco creen en la pobreza. Solo creen en el lujo. Es decir, el misterio de la Navidad fue lo que le atrajo a Charles de Foucault, que por eso él habla de esa profunda relación que tiene en el misterio de la Navidad. Él decía, una religión que no promueve ni la castidad ni la pobreza no es auténtica, no es divina. No es divina, porque en el fondo hay un desprecio del hombre. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir esta realidad, que es tan hermosa nuestra propia vida, ¿no? Este cuarto punto, que es la acogida de lo concreto. La acogida, como hacen María y José, la acogida. Mirad, si nosotros vivimos el misterio de María y José, desde el Padre Dios, desde la Trinidad, uno puede pensar que Dios ha dejado la intemperie lo que más ama, que Dios ha estado a por uvas en el misterio de la Navidad, que Dios no ha estado a la altura de las necesidades de lo que más quería, que era su hijo María y José. Pero no es así. ¿Cuál es la actitud de María y José? Dios sabrá. El Padre sabrá.
¿Quién soy yo? ¿Quién somos nosotros? En el misterio de Dios, es lo que hace María junto a la cruz. Dios sabrá, el Padre sabrá. ¿Qué sabemos nosotros? Si el misterio de Dios, cuando uno lo acepta y lo envuelve en lo concreto, descubre que ha tenido razón. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Por eso este es el misterio bellísimo de la Navidad que viviremos como sacerdotes, entregados a nuestras comunidades como lo habéis hecho siempre, haciendo todo el bien que podáis, que lo hacéis siempre, y tratando de permanecer en ese amor concreto y real de la vida. Y que Santa María de lo concreto, la Virgen de lo concreto, la Virgen del amor que se hace concreción porque se oye la palabra, se oye al Señor en la Eucaristía, la Virgen que se decide a ponerse en camino a prisa, la Virgen sobre todo que obra y la Virgen que acoge el misterio de lo concreto, nos enseña a vivir la vida con los sentimientos del corazón de Cristo.